Pedro. Hola, Zoila. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy feliz y alegre de estar aquí. Le agradecido por la oportunidad de poder venir a compartir un rato con ustedes. Mira, ¿qué es lo que tú haces? Vamos a ver, tú eres psicoterapeuta, Sí. pero Sí, sí. ¿cómo tú coges para el área deportiva? ¿Por qué? ¿Y qué hace un terapeuta deportivo? Mira, primero yo soy psicólogo clínico. Exacto. Luego hice una maestría en psicoterapia. Exacto. Y en pandemia yo estoy laborando en el centro familiar que busca trabajar dolencias, dolor, lesiones. Y me dijeron que buscara alguna opción en la cual pudiese compenetrar el centro con algo que yo hiciera. Por la proloterapia que Exactamente. ustedes reciben Paciente sí, deportistas. Y el paciente con dolor es un paciente que necesita acompañamiento. Entonces me dijeron... Con dolor físico. Físico. Y emocional, obviamente, pero físico. Pero físico, en este caso particularmente físico. Exactamente. Entonces, hablando con mis padres, me dijeron, mira, ¿por qué tú aprovechas ahora en pandemia y buscas algo en lo cual tú puedas especializarte? Y yo, no sé, como que no me llama la atención, ya yo tengo una maestría. Me dijeron, no, mira, ¿sabes? Padre y madre bien preocupados por el desarrollo profesional. Y encontré una maestría online en psicología deportiva que tiene doble titulación. Aquí por la Fundación Iberoamericana, FUNIBER, y con la Universidad Europea del Atlántico. Entonces yo me empiezo a empapar porque, a mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el fútbol. ¿Cómo será eso? Y de repente hice una maestría, duré 3 años. Y al final... ¿Pero larga? Sí, porque el proceso de tesis se extendió un poco. Entonces, para poder resumirte, la psicología deportiva es esta rama de la psicología que busca optimizar el rendimiento de los deportistas. Sabe que un deportista tiene que rendir en 4 áreas. A ver. A nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico y a nivel psicológico. Entonces, la psicología deportiva busca optimizar esas variables psicológicas que hay en el rendimiento deportivo. El rendimiento es la efectividad que tú tienes de hacer una actividad o una labor. Tenemos rendimiento en el trabajo, rendimiento en la casa, entre otras áreas. Entonces, en el deporte es qué tan efectivo tú eres a la hora de hacer una tarea. Entonces, no sé si alguno, por ejemplo, ha podido ver en algún deporte un pelotero que se bloquea y de repente empieza una mala racha. O de repente un pelotero que tú le ves el semblante y tú lo ves desmotivado, apático, lo ves como apagado, incurre en vicio, entre otras cosas. Te voy a poner un ejemplo. Sí. No es pelotero, Lewis Hamilton, el corredor. Exactamente. Después tiene como 1 o 2 años. Cambió de escudería, sí. No, pero... eso venía desde antes. De esta segunda carrera... Pero tú has visto que anímicamente él está como entregado ya. Sí. Entonces no hay mejor ejemplo. Literalmente él está entregado ya. Es un excelente ejemplo. Entonces nosotros lo que buscamos como psicólogo deportivo es poder que el atleta pueda rendir, pueda volver o subir un nivel. También acompañamos en atletas que van a retirarse de un deporte, porque eso es un duelo. Totalmente. Acompañamos en procesos de lesiones. Deportistas que de repente tienen un ligamento cruzado anterior que se lo rompen. Son 9 meses de baja. Entonces, en esos 9 meses, probablemente algún compañero que no tenía ese puesto, si un deporte colectivo, me quitó el puesto. Entonces, el miedo a volver o si recaigo de la lesión, entre otras áreas que se pueden trabajar. Deja inseguridad. Y hay deportes que son muy mentales, que tú tienes que empezar con la estrategia mental y físicamente tú puedes estar muy bien. Sí. Y vuelvo al ejemplo de Lewis Hamilton, que tenía una psicóloga deportiva espectacular. Angela Merkel era. No, Merkel no. Ángela. Se me olvidó el apellido. Y se notó la diferencia de cuando él empezó a tener este acompañamiento de esta terapia, de esta psicóloga deportiva, a cuando ella se fue. Sí. Es que esos procesos de psicología deportiva, también todavía en el mundo hay mucho estigma todavía con la salud mental, por lo menos aquí en RD. Sin embargo, mira qué está pasando, Juan Pedro, y ayuda mucho que estos deportistas y estas deportistas de altísimo rendimiento, ¿cuál es el caso de Bales, la gimnasta? O sea,
me retiro porque mi salud mental está comprometida. Sí, sí. Entonces, esto ayuda a que se normalice y que se difumine el estigma del uso de un psicólogo en el área, particularmente en el área deportiva, porque eso podría hacerme sentir, eso podría hacerme ver frente a otros como una persona discapacitada. Sí, y más que estas personas, porque ya están hablando de la élite. Exacto. Nos hagan visibles, se normaliza un poco. Hablaba un poco del estigma, más aquí en República Dominicana, donde prefieren quizá por tema económico, por tema de qué dirán, lo llevan donde un coach deportivo, que no es lo mismo, lo llevan donde un tío. ¿Cuál es la diferencia entre el coach deportivo y el terapeuta deportivo? Lo que pasa es que el psicólogo deportivo primero es psicólogo. Exacto. Luego tiene que hacer una maestría con práctica supervisada obligatoria, al menos de 252 horas supervisada en algún deporte. Y luego tiene que quedarse con supervisión y empezar una práctica en una institución. Un coach deportivo, una persona... O sea, un proceso es un proceso extenso. Complejo, que dicho sea de paso... ¿Y se especifica con el tipo de deporte? No, tú puedes especializarse en cualquier deporte, siempre y cuando tú tengas alguien que te ayude, te guíe. Hay cursos también online que tú puedes hacer, pero tú puedes trabajar con cualquier deporte. Tú tienes que aprender el lenguaje del deportista. Mira, hago un paréntesis en esto de lo de la supervisión. Señores, mucha gente cree que los psicólogos somos adivinos o que los psicólogos somos magos. No, pero es que tú debes darte cuenta porque tú eres psicóloga. Resulta que uno de los grandes compromisos y ambición de un buen terapeuta, ¿ustedes saben cuál es? Que te supervise. Sí. Un buen supervisor, perdonando la redundancia, que dicho sea de paso, bastante costoso que es. Sí, los procesos. Acceder a supervisión es bastante costoso. Entonces, mucha gente no sabe que los terapeutas trabajamos con supervisión, porque tú puedes estancarte en un caso. Sí, completamente, y es normal. Y tú necesitas tener la humildad suficiente de reconocer con ese supervisor o supervisora. ¿Estoy trabado? Estoy clavado. Yo en mi caso, yo tuve supervisión en parte con un psicólogo que trabajaba en un equipo de España y uno tenía que hablar con él y llegamos a un acuerdo, tú sabes, porque ellos también estaban interesados en ayudar a personas que vengan de este lado del mundo, porque dicen, wow, psicólogo deportivo en República Dominicana en fútbol, qué raro está eso. Porque yo llegué también a trabajar en primera división de fútbol aquí, en un equipo de fútbol que se llama Club Atlético Pantoja, 2 temporadas. He trabajado con atletas de equitación, he trabajado con atletas de judo, de golf, entre otros deportes, tanto a nivel amateur como a nivel profesional. ¿Cuántos hay? Hay un número. ¿De psicólogo deportivo? De psicólogo deportivo. Los más antiguos son el doctor Vergés, Luis Vergés, que él es psicólogo deportivo, y el doctor Giovanni Montero, que ellos son los... Hay un primo de Joan, apellido Núñez, que es psicólogo deportivo también, pero es muy especializado en béisbol. Es el doctor Andy Núñez. Está especializado más en béisbol. Es el doctor Andy Núñez. O dedicado más bien, no especializado, dedicado. Pero si llegamos a 20 en el país entero, te estoy diciendo que, por decir un aproximado, quizás llegamos a 20. Psicólogo formado con maestría, porque no es lo mismo tú hacer un curso de especialización que hacer una maestría, no es lo mismo. Eso te hace un consejero, no un psicólogo deportivo. Sí, porque a veces las personas hacen un diplomado y dicen soy psicólogo deportivo y no. Un diplomado no te exigen una tesis. Tranquilo, que sabemos lo que se siente, porque aquí la gente monta un evento y dice que es wedding y event. Yo tengo una especialización, no una especialidad. Yo tengo una especialización de 6 meses en psicología penitenciaria, pero yo no tengo una especialidad en psicología penitenciaria, tengo una especialización. Juan Pedro, mira, yo te tenía una pregunta Okay. que quizás nos pueda ayudar a nosotros a entender qué tan importantes son ustedes los psicólogos deportivos. ¿Cómo funciona la mente de un atleta? Y no voy a poner de alto rendimiento profesional porque todo el que hace deporte, o sea, que es un apasionado, ¿verdad? Puede tener temas durante su proceso de jugar. Te interrumpo ahí un momentito, Cristal. Te interrumpo un momentito. ¡Aló! Buenas. Se cayó. ¿Cómo funciona la mente de un atleta? La mente de un atleta, mira, que dentro de cómo un atleta rinde... ¿Es una mente distinta?
tiene variables diferentes, porque al final... Pudiera tener metas distintas. Sí, porque al final han hecho estudios para ver algunas variables que son diferentes en atletas profesionales y en atletas que no son profesionales. Y hay variables diferentes, incluso su nivel de resistencia a la frustración, a la tolerancia a la frustración suele ser mayor, su nivel de competitividad, su nivel de agresividad, no de agresión, de agresividad. Su manejo de emociones. Su tolerancia, sí, también la regulación emocional, su nivel de confianza. Usualmente los atletas de élite tienden a tener todo este tipo de variables en un nivel más alto o más desarrollado que personas que no. Sus niveles de frustración son más altos. Claro, porque tienen que entrenar más. Tienen que hacer más sacrificios porque tú ves tu atleta, los atletas de alto rendimiento no pueden salir un viernes a las 9 de la noche, tienen que estar a las 8 acotados porque el sábado tiene práctica, tienen que hacer sacrificios con la familia, tienen que hacer viajes constantemente, tienen que tener una dieta específica. Tú tenés 9 meses que dura una temporada. No tienen arraigo, no tienen arraigo. No pueden y en clubes... Por lo menos mientras está la temporada, mientras están sus temporadas, no hay arraigo. No, porque las sanciones que vienen si lo agarran, que bebieron alcohol, si una fiesta o algo, son importantes y costosas. Y exactamente, un atleta, imagínate, un pelotero ganando $50,000 que le pongan una multa de $5,000 no le vas a ver nada, pero como sea, nada. Al final te ponen, el punto es que tú no lo vuelvas a hacer. Entonces ahí con lo que tú decías de cómo funciona la mente del atleta, el atleta de por sí es un ganador. Los atletas, tú le preguntas a los atletas si, ¿qué tú quieres? Siempre te van a decir, quieren ganar. No competir. No, entonces ahí uno agarra y hace y trae una realidad de que no podemos ser resultadistas. No podemos ser resultadistas porque hay veces que tú puedes rendir bien y no ganar. Sí, claro. Entonces muchas veces uno maneja esa Tener frustración. un muy buen juego, por ejemplo, lo que le pasó a la selección dominicana en la Copa Oro, que jugó extremadamente bien. No ganó, pero jugó muy bien. Exactamente. Entonces ahí tú mides cuál fue el éxito. Puse a partir a países. Sí, porque aquí de por sí nuestra cultura es muy resultadista. Si tú no bateaste tanto, si tú no ganaste tanto, pues entonces tú no eres buen jugador. No, yo pude ver, si me voy en el béisbol, pude batear de 4-3 y remolcar 2, o en el fútbol pude meter 2 goles o tapar 2 penales. Pero mira el ejemplo que te puse de la selección dominicana. A ver, hola. Puso a temblar países. Alejandro, ¿hay algo con el teléfono? México, que se están cayendo Costa Rica. Entonces ahí tú mides cuál fue el éxito. Buenas. Hola. Sí. Hola. Bueno. Hola. Le escucho, señor. ¿Qué tal? Quería aportar que dentro de la nueva gama de psicólogos deportivos del país está un joven que conozco que se llama Abel Encarnación Suárez. Sí. Actualmente es el psicólogo para el equipo de los Mets de Nueva York. Ok, gracias. Hola, hello. Yo conozco varios. Hello. Yo lo conozco, Abel. Buenas. Estudiamos bueno, juntos. pero si nada más son 20. Tienen que Ustedes conocerse. tienen que ser Hola. todo el mismo Hola, buenas tardes. Le escucho. Hola, ¿me escucha? Perfectamente bien, díganos. Qué bueno. ¿Me puedes comunicar con Mercadeo? No, mi corazón, estás llamando al aire. Llámese al 537-9337. 537-9337. Hola. Buenas, Zoila. Epa. Sí, buenas tardes. Mira, con eso de la psicología, hay una historia, no recuerdo, pero que es verídica, de un pelotero que lo subieron, creo que fue de AAA Grandes Ligas. Y cuando él estaba en AAA, él estaba en un estado cerca de su familia. Y cuando el muchacho lo subieron, él empezó bien, pero luego, a medida que el tiempo avanzaba, el rendimiento le bajó. Y lo que el equipo determinó era que él se sentía un poco deprimido porque él estaba alejado de su familia. Totalmente. Y cogieron y le dijeron, mira, buscaron a la mamá, al papá, le llevaron un fin de semana, pásate 3-4 días con tu familia. Y cuando ese muchacho vino, acabó con el mundo. Totalmente, gracias, totalmente. Sí, y pasa mucho con los novatos, o sea, esos muchachos son arrancados de la familia. Juan Pedro, Sí. ¿qué para allá. tan difícil puede ser para un atleta cuando pierde? O sea, esa recuperación mental. ¿Y qué tan mal o bien puede jugar un atleta si tiene un problema de salud mental o un problema que le está ocupando espacio? Muy buena pregunta. Lo primero entra mucho dentro... Aquí hacemos buena pregunta. No, sé si voy te diste viendo. cuenta. Voy viendo. Te está gustando. Voy viendo, sí. Aquí hacemos buena pregunta, no sé si te diste cuenta. Sí. Usualmente a los atletas no les gusta perder, tampoco. No, hay una variable de psicología que se llama fortaleza mental, que va muy de la mano con la resiliencia, que es cómo yo estoy preparado para afrontar las adversidades.
Cuando un atleta pierde, obviamente mucha frustración. Oye, te hablo, la semana pasada estoy trabajando con un equipo de la Liga de Fútbol Sala también de aquí, y ese vestuario era un cementerio. Nos acababan de sacar en cuarto de final haciendo un partidazo increíble donde pudimos haber pasado de ronda, y de repente empatamos y no nos dio el puntaje para pasar, y tú ese vestuario estaba un cementerio. Y tú dices, con tan buen juego que hicimos, ¿cómo tú puedes estar así? Es que no nos gusta perder, no nos gusta quedarnos como a mitad del camino. Entonces, eso... eso tiene mucho que ver con crianza. También hay otros... Tampoco nos crían para perder. Exactamente. Entonces, hay muchos elementos que no solo están asociados al evento de perder, sino qué significa perder. Exacto. ¿Qué significa perder? ¿Qué me dijo mi papá cuando yo me fui en todo mi proceso formativo, mis entrenadores, la manera en que me hablaron, la manera en que yo concibo todo eso es bastante importante con todo este tema de cómo manejo la derrota. Y es parte del deporte, no siempre se va a ganar. Me gusta eso que tú dijiste. ¿Qué tanta presión podemos meter los papás a un niño que está empezando en el deporte? Que uno le valida. Inténtalo. Concha, le debiste haber hecho mejor. O sea, el discurso. Pero no solamente a un niño. Tú sabes la presión que debe tener un Vladimir Guerrero. La presión que en su momento debieron haber tenido los hermanos Alou. Por su papá. Pero por supuesto. Sí, un Fernando Tatis también. Pero por supuesto, Sí, un sí, Fernando sí. Tatis. Sí, Hola, sí. Alou. Hola. La presión del nombre de un papá. Sí, Aló. Hola. Epa. Discúlpame. Y también el cambio económico. O sea, tú tienes un muchachito de 16 años que vive con su mamá, con su papá, que viene de la NAR y le dice, mira, a ti te vamos a dar un bono de $4 millones, y ya el muchachito pasa a ser el jefe de la casa, el que resuelve, el que hasta el papá tiene que pedirle para que él hable. O sea, ¿cómo esa mentalidad de ese muchacho cambia? Porque es un niño. Y se te mata en una pasola. Y la presión de Y pasar se de te ser mata un en hijo una pasola. al jefe de esa familia, y hay que cargar con el papá, con la mamá, con los hermanos, con los tíos, Sí. con el vecino, Sí, con sí, todo el sí. que aparezca. Con los padres pasa mucho que a veces hay padres que proyectan sus frustraciones a los hijos. Ven que tiene nivel y de repente empiezan y son muy críticos, son muy descalificantes, le presionan mucho, y después llega el niño y dice, o el joven o el adolescente, ya yo no quiero hacer deporte. Claro. ¿Qué La deserción deportiva. ¿Qué tantos problemas de poner límite tienen los atletas, Juan Pedro? Depende mucho de qué tipo de familia tenga. Porque al final tú decirle a tu papá, mira, ya yo no quiero que tú me hables así. También en general en la población dominicana, como Sí, tal. claro. Tú marcas un límite, una Sobre deshonra. todo aquí. Tú no puedes hablarle a tú me estás a un faltando a la adulto. lealtad, tú estás faltando a todo lo que yo te he Ese es tu dado. papá y tú tienes que hacer lo que diga tu papá siempre. Sí, ahí depende mucho de la familia y de la personalidad que tenga el atleta, pero uno le enseña. Uno incluso a veces hasta cita a los padres cuando tienen la posibilidad, y aunque sea adulto, sea grande, mira, la próxima sesión tráeme a tu papá. Quiero Claro. que conversemos los dos sobre qué está pasando Claro. en la situación. Entonces, todo este tema... Y cuando tú te encuentras con el yo no voy para allá, yo no tengo nada. Exactamente. Entonces, influye mucho todo este tema de cómo tú le hablas a tu hijo. Influye mucho todo este tema de cómo tú lo educas para ganar o perder, cómo tú manejas estas derrotas, porque muchas veces es un reflejo de lo que ha visto. Muchas Claro. veces es la misma inseguridad de, concho, no puedo fallarle a mi papá. Ay, Dios mío, ¿cómo yo me lo voy a acercar a mi papá? Ay, tanto con que el, se con lo, sacrificaron por mí. sí, y con lo que mencionaba a nivel económico, el oyente, cuando tú ves este muchachito que tiene un bono de $500,000, mira, si no tienen, por eso cuando trabajo con peloteros que por primera vez han firmado y todo eso, tú tienes un asesor económico, tú tienes esto, tú tienes lo otro, lo vas a necesitar, esto y esto y esto. Y tengo un par de casos que después pudiese comentar sobre cómo manejan esa situación algunos peloteros. Banco BHD tiene un programa de finanzas, asesoría tiene un financiera. programa de asesoría de finanzas para peloteros. Ah, pues Ujú. excelente, ya. Sí, Creo sí, que está sí. en Galería 360. creo No que sé dónde está. Ellos no tienen sé como dónde una está. escuela de asesoría para eso. Pero sobre todo, señores, en un país, en una sociedad que le gusta tanto contar los cuartos ajenos. Ay, aquí Porque somos si algo buenos. nos gusta es contar el dinero ajeno. Y gastarlo también. Mira, Juan Pedro, muchas gracias. Vuelve A ti, pronto. o Aquí sea, ¿cómo se llega donde un psicólogo deportivo? ¿Cómo se busca un psicólogo deportivo? Bueno, ¿Cómo yo sé que necesito un psicólogo deportivo?
primer strike para saber que sí necesito es las cosas no me están saliendo. Ok. Porque hay algo en psicología deportiva que se llama automaticidad, que es como yo transfiero lo de práctica a la competencia. Ok. Tenemos atletas que son atletas de práctica. Les sale todo en la práctica, batean todo, pichan todo, aparan todo, meten goles y llega el juego, no rindo. Cuando veo que mi rendimiento está afectado, cuando a nivel emocional voy notando cambios también en mí, a veces son los mismos coaches que se dan cuenta de que, mira, tú necesitas ayuda. Te mandan. Y lo mandan. En Instagram lo pueden encontrar, pueden llamar y lleguen, que uno le ayuda, uno siempre está presto a ayudar. ¿Cuál es tu teléfono, Juan Pedro? Mi teléfono es 809-567-5050. No hay forma de que se pierda, ¿eh? Ahí llaman al centro de proloterapia, y preguntan por el licenciado Juan Pedro y ahí como hablen con María. Exactamente. Y díganle a María que yo le mando besos. Un beso Susi, María, Sori, Thaís, a todito, porque yo soy de ahí. Nos vamos un momentito a publicidad. Regresamos de publicidad. Felicidades señores. a sus papás que lo ¡Ay, terminaron, no! qué bueno salieron. Felicidades a mí y a los que, como yo, tú también somos los hermanos del medio. Exactamente. Ay, sí. Los sándwich. Hoy es el día del hermano del medio. Tú también. Como sufrimos los hermanos del medio. Como sufrimos los hermanos del medio. Totalmente. Lo sufrimos. No hay razón para que no quieran, mi amor. No hay razón para que no quieran. Pero además, es a la brigandina que nos tenemos que criar. Tenemos que defendernos. Todo es el primero. No, que no lo ponga en el piso, que no coma nada del piso. A nosotros. ¿Comió? No, va a comer más tarde. Feliz día al hermano del medio.